yo creo que esto tiene que haber sido alguien que la conocía, alguien que estuvo en su casa hacía unos días, alguien que tiene que ser muy cercano a ella. Lili, lo más interesante de esto es que no han mandado un video de la madre de ella. Exacto, o sea, no hay prueba de que esté viva, que le manden un video diciendo... Han pedido el dinero, no han mandado un video. Esta mujer que tiene que tomar varias medicinas pudiera estar muerta. Mucha gente piensa que está muerta. Ojalá que no sea así. Claro, pero al final dicen cuál es el punto. O sea, ¿cuál es el punto de haberse llevado a esta señora, Raúl? ¿Por qué? Bueno, se ve que le están pidiendo dinero, no sé. Claro, le estaban pidiendo dinero. 10 millones, primero fue 1 millón, ahora se está hablando de 10 millones de dólares, 7 millones. Yo me quedé en 6 millones. Ayer, obviamente esto puede cambiar constantemente y nosotros no sabemos, Raúl, pero era en dinero en cripto. Sí. Que también es algo rarísimo. Nadie pide el dinero que se lo manden. Porque no lo pueden después buscar, no tienen, es más difícil. Es más difícil de rastrar el dinero si viene en cripto. Sí, pero igual. Pero lo interesante de esto es que esto no pasa usualmente en los Estados Unidos. Y si encontraron a el que mató al jefe de United Healthcare en Nueva York, que fue con una máscara, que lo pudieron desde que él salió del hotel hasta que llegó y lo mató, y después de dónde se fue, a este hombre lo van a encontrar. No sí, pero es en una ciudad ciudad grande, Raúl, en Nueva York. El problema que hay acá es que entre una casa y otra hay mucho espacio. Hay muchas maneras de encontrar esto. Desolado, eso sí. Demora mucho, pero aquí es más difícil que en Nueva York, como dijo el agente del FBI ayer. En ciudades grandes es muy fácil porque hay cámaras en todos lados. Claro. Es un trabajo que necesitan cientos de policías para buscar esto, pero en este lugar que es en Tucson, donde quizás no hay tantas cámaras, pero tú sabes, tiene que haber cámaras en algún lugar de la carretera, tiene que haber cámaras donde salió el carro de El ex agente del FBI estaba hablando de a lo mejor un supermercado cerca, Raúl, y que puede ser muy pequeño, pero que a lo mejor sí ahí haya entrado, haya estado por ahí antes, haya comprado algo. Yo me imagino que están buscando por todos lados, pero también dijo, tú piensas que a lo mejor ya no está con vida, pero las autoridades en Arizona creen todavía que la madre pudiese estar con vida. Sí, quién sabe. Entonces, yo he hablado con varios, tú sabes que hablé con un par de policías que conozco yo, pero policías que saben de esto. Hace un par de días atrás estábamos hablando de esto, los llamé por teléfono y me dicen, oye, esto es bastante difícil porque yo no creo que ella esté con vida. Esta mujer, y esto es un lugar que, como yo te dije anteriormente, me dijeron lo mismo, esto no es la ciudad de Miami, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Los Ángeles, esto es un lugar rural donde no hay... Pero no piensan que esté con vida porque es una señora mayor que tenía medicinas necesarias, Raúl, y para ciertas condiciones que tiene. Pero a lo mejor sí la encuentran con vida. Pero ya han pasado 11 días. Tú sabes que, Lili, yo creo que esto tiene que haber sido alguien que la conocía, alguien que estuvo en su casa hacía unos días, alguien que tiene que ser muy cercano a ella, o no cercano a ella, sino que estuvo haciendo un trabajo en la casa o que tuvo que hacer algo así. Porque esto es lo más raro del mundo, de verdad. Y es una historia... El otro día vi en una de las historias que estaban reportando que acababan de hacer el techo de su casa. O pensaban, porque el techo de la casa, allá en Tucson, Arizona, los techos son oscuros. Sí. Y cuando hicieron todas estas tomas aéreas, el techo era blanco, Raúl. Estaba como nuevo. Como nuevo. Entonces dijeron, por favor, las autoridades, ¿por qué no revisan la compañía que haya recientemente hecho este techo? Dicen que subieron y revisaron que encontraron una cámara que, por lo que tengo entendido, la familia no la había instalado ahí. Entonces, ¿quién instaló esa cámara también de la que se habló? No sé si eso es correcto, porque no te están dando notas oficiales, pero se está hablando de todo esto. Y bueno, demasiadas pistas puede haber, pero no se saben si es verdad. Lili, ayer hablamos de esto también, que yo lo dije. ¿Cómo es que esta mujer que tiene 80 y pico años está viviendo en esa casa gigantesca sola? Pero también tienes que ver la otra parte. Quizás la mujer no se quería ir allí, quería vivir sola, no quería tener nadie cuidándola. ¿Sabes cómo se pone la gente de vieja? Claro, sí, yo lo sé, No quiero que nadie viva en mi casa conmigo, yo lo puedo hacer todo. Yo quiero estar aquí sola. Y si la mujer no le daba miedo vivir así, en el medio de... Como dicen, seguro que ha vivido ahí toda su vida, Raúl. No, es difícil. Ya se levanta automáticamente de noche, enciende la luz, ¿vale? O sea, se sabe todo. No quiere que la mujer no la quiere sacar porque tienes razón en eso. Claro. No que después tiene que cambiar, oye, ¿dónde la enciendo la luz? ¿Dónde hago las cosas? Es verdad. Sí.